Buenos días, gracias a todos ustedes por estar aquí y bienvenidos a este coloquio internacional, Los ojos de la historia, ver y saber en torno a la imagen, que se realiza en el marco de la Cátedra Extraordinaria Olivier de Broas y desde luego de la exposición Sublevaciones curada por nuestro querido Georges Duberman. Los organizadores, los que hemos trabajado para que todos ustedes estén aquí, es el Instituto Francés de América Latina, el Centro de la Imagen y el MOAC. Fundada en el 2014, esta cátedra Olivier de Broas ha sido concebida como un espacio de diálogo permanente con nuestros colegas del Instituto de Investigaciones Estéticas y tiene el firme propósito de generar una plataforma de reflexión crítica en torno a las investigaciones de la imagen y también para propiciar un sitio de intercambio de teorías, prácticas y experiencias respecto a la imagen en términos de visibilidad y de pensamiento. Nuestro trabajo se inspira en el entrañable Olivier de Broas, que fue uno de los motores para la creación del MOAC, investigador, crítico de arte, curador, novelista y cineasta, uno de los pioneros en esta materia en México. Nos sentimos honrados de contar en esta ocasión con la participación del filósofo e historiador de arte Georges Duberman, que también ha sido el curador de la exposición Sublevaciones. Gracias a nuestros socios de la Embajada de Francia, al Centro de la Imagen que nos ha acompañado siempre en este camino y a la Universidad Iberoamericana por hacer posible este coloquio. Y sobre todo al equipo del MOAC que ha trabajado incansablemente, programas públicos, campus expandido, Elisa y sus colaboradores, muchas felicidades. Cedo la palabra a la agregada cultural del Instituto de Francia en México. Madame la directrice générale des arts visuels du MOAC, Madame de la Torre, Madame la directrice du Centre de l'Image. Señora curadora académica Elisa Misrahi Balas, señora curadora Alejandra Bastide, chère Martha Gilly, directrice du Jeu de Paume à Paris, cher Georges Duberman, commissaire de l'exposition Sublevaciones, Soulèvement, chers participants au colloque, señoras y señores. Es con un inmenso placer que inauguramos aquí en este muy hermoso Museo El MOAC el coloquio internacional Los ojos de la historia, ver y saber en torno de la imagen, que se celebra en el marco de la magnífica exposición transdisciplinaria curada por Georges Duberman. Merci Georges d'être là avec nous. Una exposición que fue organizada y presentada en el Jeu de Paume en París pasado invierno y viajó de París a Barcelona, a Buenos Aires, ahora está aquí y se irá después a Montreal. Este congreso también se celebra en el marco de la Cátedra Franco-Mexicana Olivier de Broas, creada en 2013, que consiste en favorecer los intercambios académicos en torno a la producción de las imágenes y su predominio en el arte contemporáneo. Quisiera expresar en este contexto la voluntad de la Embajada de Francia, del IFAL y de la Casa de Francia de contribuir y desarrollar múltiples formas de colaboración duraderas entre nuestros dos países. La dinámica, como lo vemos hoy, ya existe. El coloquio permitirá, estoy segura de eso, intercambios fructíferos. Agradezco nuevamente a la doctora Elisa Misrahi por la organización de este coloquio y al respecto celebro la presencia el día de hoy y mañana de los numerosos y prestigiosos ponentes nacionales e internacionales, también franceses. Y bueno, termino diciendo que solo podemos congratularnos por esta nueva colaboración que espero de todo corazón tenga un formidable éxito. Gracias. Con ustedes, Cita Lermer, que es directora del Centro de la Imagen, nos va a dirigir unas palabras y luego le pido que declare inaugurado este coloquio. Pues muy buenos días.
George Didi Uberman es un libertador del pensamiento intelectual. Con sus apasionantes textos, invita a entender nuestras prácticas de investigación, ensayo y curaduría como quehaceres creativos. Nos conmina a indisciplinarnos y cruzar transversalmente los campos de la teoría, de la historia y de las artes. Didi Uberman nos libera del prejuicio hacia el anacronismo en la historia y del estructuralismo como casco prefijado en nuestras cabezas, al tiempo que nos devuelve la lectura de Walbur, Benjamin, Proust, Bergson y Husserl. Su pensamiento reúne y convoca a filósofos, tanto como a historiadores y psicoanalistas, pero a la vez encuentra en los procesos de la ficción y el arte recursos eficaces para el conocimiento. Didi Uberman ha ubicado a la imagen en el centro de la investigación, proporcionándonos elementos para entender el papel fundamental que ejercen sobre nuestra sociedad, cada vez más asfixiada por una imagósfera obscena. Su pensamiento confluye con el de la iconoclasia contracultural contemporánea al denunciar que la imagen miente. Este autor es responsable de quitarle a las imágenes el peso de la representación y la semejanza, y de invitarnos a pensar en ellas como aleteos de mariposa, dando lugar a su carácter reminiscente y su don de ubicuidad. Le interesa enfocarse en los alcances simbólicos, así como en las operaciones semánticas que éstas producen dentro de las constelaciones que habitan, resaltando su aspecto inasible poéticamente. Su obra resulta provocativa para los artistas actuales, que se rehúsan a encajonarse en el desarrollo de un oficio y cuyos trabajos operan como ejes de pensamiento crítico y bastiones de resistencia creativa y jocosa. El Centro de la Imagen, fundado hace poco más de 20 años por la comunidad fotográfica mexicana, ha crecido y se ha transformado junto con la necesidad de abrir los soportes y los procesos de producción de imágenes, así como las vías para la reflexión en torno a ellas. En estas búsquedas nos ha acompañado Didi Uberman con la lucidez de su pensamiento. Qué honor para el Centro de la Imagen colaborar con el coloquio que hoy tiene comienzo, gozando de la presencia del filósofo. Gracias a Graciela de la Torre y a Elisa Mizrachi por invitarnos a formar parte de la Cátedra Olivier de Broas, alianza que seguiríamos reforzando. Y felicidades al MUAC, al UDEPOM, al IFAL y a todos los que hicieron posible este momento. Gracias. Y pues, ahora sí, viene lo bueno. Bueno, pues declaramos inaugurado y este coloquio, que lo disfruten mucho. Y solamente un aviso, espero que no suene la alarma sísmica, de verdad, espero que no. Pero si llegara a sonar, donde está el doctor Cuauhtémoc Medina, señala la salida de emergencia, Cuau. Ahí. No corran, no empujen, no griten. Ahí, y salen directo al patio de maniobras. Ahí es el punto de encuentro. Esperemos que no pase nada. Bueno, disfrútenlo. Les damos la más cordial bienvenida al auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Les recordamos que el museo cuenta con sistema de alerta sísmica y sistema contra incendio, por lo cual les agradecemos atender las... Je comprends rien. C'est pas que je t'aime. Non, non. Buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco mucho su presencia.
Principalmente a los invitados nacionales e internacionales, les agradezco mucho el haber aceptado esta participación. Para mí ha sido muy importante poder contar con ustedes aquí y estoy segura que este encuentro de 2 días será fructífero. Sobre todo quiero agradecer la presencia del historiador, filósofo del arte Georges Didier Huberman, quien ha sido una gran complicidad para la creación de este proyecto, con quien he trabajado y con quien ha sido posible que se concrete el día de hoy. Ha sido fuente de inspiración en mi trabajo, pero también para este momento, el día de hoy que nos encontramos aquí. Te doy las gracias, Georges Didier Huberman, por estar aquí con nosotros. Estoy segura que todos los que estamos aquí disfrutaremos mucho de lo que tienes por decirnos. Como ya han dicho, este congreso se realiza en el marco de la Cátedra Olivier de Broise y de la exposición Sublevaciones, pero sobre todo con un marco y con un eje que es principalmente preguntarnos qué quiere decir pensar la imagen hoy y cuál es el lugar desde donde se puede pensar desde la imagen quizá una potencia histórica y política. Es desde ahí que quisiera con el más grande honor poder presentar a Georges Didier Huberman y cederle la palabra. Filósofo e historiador del arte, es profesor en la École des Études de Ciencias Sociales, ha enseñado en muchas universidades extranjeras y ha recibido numerosos premios, incluido en 2015 el premio Theodor Adorno. Ha publicado alrededor de 50 libros sobre historia y teoría de las imágenes que abarcan un vasto ámbito histórico, desde la pintura del Renacimiento italiano hasta los temas más contemporáneos sobre la política de las imágenes y la herencia teórica de Avi Warburg y Walter Benjamin. Entre los más recientes se encuentran L'Œil de l'Histoire, Ninfa fluida, Ninfa profunda y Soulèvement. Alrededor de 30 de sus obras han sido traducidas al español. Ha dirigido varias exposiciones importantes, entre ellas La Empreinte en el Centro Pompidou, Atlas en el Museo Nacional Centro Reina Sofía, Histoire de Phantomsburg, Gran Personne, con el fotógrafo Arno Giesinger, y Fresno, Río de Janeiro, Beirut y Palais de Tokio. Memory Burns, Soulèvement en el Jeu de Paume y Barcelona, Buenos Aires, Sao Paulo y en esta ocasión en la Ciudad de México. Le cedo la palabra y le doy la más cordial bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias y gracias a su hospitalidad, Lisa, Graciela, Itala, Karin, Cautemoc, todas las personas. Ok, la imagen es aquí, es muy bien. Y deseo agradecer especialmente a mi traductora, porque yo no hablo bien español. Y muchísimas gracias a Melina Belcázar Moreno. Entonces, creo que existe una poética de las sublevaciones. En ocasiones aparece en las banderolas de los manifestantes y es algo más que una consigna. Se trata de una especie de poema. La banderola precede a los manifestantes y de cierta manera se exclama por ellos. Philippe Artier le ha dedicado una útil monografía que sin embargo la reduce a su sola dimensión de escrito expuesto. Ahora bien, la banderola es tanto una superficie de visibilidad como de legibilidad. Por ejemplo, forma un sistema con las banderas que habitualmente saturan el espacio sensible de las manifestaciones. Con frecuencia la banderola es figurativa. Si Henri Cartier-Bresson recurrió incansablemente el mundo a fin de fotografiar todos los cortejos de manifestantes que le fueron posibles, tarea infinita, porque, por supuesto, un arte de lo non finito ante la historia, era porque la relación de los cuerpos con las banderolas le parecía una forma antropológica ejemplar
de la vida social en la que cada uno marcha en la sublevación de todos y a la vista de todos. Por ello, uno no se contenta con alzar el brazo para tomar la palabra, como durante una asamblea de estudiantes en 1968, ¿no? ¿Ok? Gracias. O para indicar al cortejo de manifestantes el camino por seguir. Hay imágenes en el extremo de los brazos que quienes se sublevan. Hay banderas que a veces adquieren la dimensión lírica e infantil de grandes papalotes, por ejemplo, aquí en Barcelona y aquí, los papalotes magníficos de Toledo en la exposición. Hay globos inflables, algunos inmensos y sorprendentes, que dejan a la policía sin saber qué hacer. Tapas de cacerolas, con las que se hace estruendo, pero que también son imágenes de escudos. Construcciones carnavalescas, hechas con lo que se tiene a la mano y que parecen carros alegóricos. Por ejemplo, aquí es una bicicleta megáfono. O aquí es una grande catapulta para lanzar osos de peluche. Máscaras o disfraces como los que se ven con las feministas, por ejemplo. Era como si en esas mascaradas hubiera que reinstaurar la política de la risa inherente a las sátiras y a las caricaturas del pasado, o bien poner en escena de nuevo las fiestas de locos, en las que Michel Foucault, al haberlas observado de visu en 1954, distinguió la profunda dimensión blasfematoria. Por ello, de igual manera, los aguerridos miembros del ejército zapatista en Chiapas se esfuerzan en bordar con tanta paciencia sus tejidos figurativos, pinturas o en confeccionar muñecas mitad tradicionales, mitad propagandísticas. En todas partes, los sublevados fabrican las imágenes, las enarbolan y las hacen circular. Es notorio que en mayo de 1968 las prensas tipográficas, litográficas o serigráficas hayan funcionado a pleno rendimiento de forma paralela con la intensa actividad de los fotógrafos y cineastas, por ejemplo aquí el Cinetract de Chris Marker, Godard, Alain Resnais. 4 años más tarde, algunos pintores de la cooperativa del Malasí se vieron obligados a utilizar sus cuadros presentados en una exposición muy oficial deseada por el presidente Pompidou y de la que decidieron desertar como banderolas figurativas o escudos improvisados frente a un regimiento de gendarmería completamente incapaz de saber a quién o qué multar. Los artistas también manifestan, las manifestaciones también se engalan de todo tipo de invenciones formales. De ahí la proliferación de las marcas visuales y de los colores manifestantes, los de la Revolución Naranja en Ucrania,
Ucrania, o del Black Bloc, por ejemplo. De ahí la casi industria de las camisetas y de los pins militantes, aquí en Montreal o aquí. Sin embargo, seguramente las imágenes más conmovedoras sean las que son más grandes de los manifestantes, aquí Buenos Aires, que le exponen. Imágenes que representan aquellos mismos de los que se viene a llorar la desaparición y por los que se clama justicia. Tal fue el caso durante los funerales en París de las víctimas de Sharon en 1962. El cortejo también lo fotografió aquella vez Henri Cartier-Bresson. Durante el momento trágico de los desaparecidos argentinos en 1983, así como en el mismo año en Francia, la marcha por la igualdad, donde desfilaban al frente del cortejo los retratos de los jóvenes Beur. Los Beur son hijos de inmigrantes magrebines nacidos en Francia, jóvenes Beur que fueron asesinados por la policía francesa. Hasta los libros de filosofía o de literatura, hasta los libros, se le puede brandir a la vez como imágenes y como escudos contra la policía. Se trata del Book Block. De la misma manera en que saben confeccionar máscaras contra los gases lacrimógenos, una botella de plástico es casi suficiente para ello. Algunas veces los manifestantes se fabrican grandes escudos en forma de libros, entre dos placas de plexiglas, hasta con disponer dos capas de goma espuma de un lado y otro de un pedazo de cartón rígido, y con representar en la cara anterior del escudo la anteportada del libro de su elección. Así, durante los motines de Londres en diciembre de 2010, pudimos ver cómo un gran espectro de Marx protegía a un manifestante de la porra de los policías. El espacio sensible de la sublevación cobra entonces una forma extraña. Es como si una biblioteca entera descendía en la calle para hacer oír su reclamación. No se tratará, una vez más, de un fenómeno de resubjetivación. Disculpe. Ante los cordones policiales, las porras, las flashballs o las mangueras de incendio, cada uno con su voz. No son, en efecto, libros vivos que de ahora en adelante toman la palabra y se reúnen para hacer que se oiga el derecho de los pueblos. Así es como en Roma, aquí en Roma, 1000 mesetas protestaba al lado de la República, o de Don Quijote, o de la Ética, o de Almas Muertas. En Londres, las insurrecciones que viene marchaba al lado de Ulises y de Final de Partida. Todos estos títulos que fueron pintados de manera precipitada, con colores vivos, ocultaban a las fuerzas de orden el rostro de aquellos que seguro lo habían leído y habían decidido llevarlos con sus portavoces a elevar los brazos. Es al mismo tiempo significativo y banal
constatar que en la imagen de la manifestación de Londres, una cámara de vídeo a la derecha se dirigía, tendida también a pulso, hacia el punto de contacto entre la policía y los militantes del Book Block. Hoy, en todas partes del mundo, se manifiesta con un teléfono móvil, utilizado como cámara fotográfica o de vídeo, que se expone en el espacio real y se conecta de inmediato en el espacio digital, ya que a las imágenes les corresponde que se le utilice más allá de su simple función informativa o representativa. También puede funcionar psíquica y socialmente como agentes de subjetivación. Resulta sorprendente, solo un ejemplo, que Che Guevara haya tenido que recorrer sus propias tierras de combate con su cámara fotográfica en bandolera. Le importaba documentar el estado de las poblaciones indígenas, tomar el retrato de sus amigos en prisión, inmortalizar los paisajes del maquis cubano o, más tarde, de las grandes manifestaciones en La Habana. Ahora bien, en medio de todo eso, como bien lo mostró la recopilación Che Fotógrafo realizada por Joseph Monceau, también le era necesario detenerse en las ruinas antiguas y además someterse a lo que casi se asemejaba a un ritual compulsivo de autorretrato, como si se le pidiera a la imagen que se sitúe en la interfaz de su más íntima subjetividad afectiva, estética y de su figura de revolucionario histórico. Por otra parte, cuando se recorre la vida y obra ambas extraordinarias de Tina Modotti, se encuentra de inmediato la fuerza tan frágil que puede cesar en cualquier momento, que tienen las imágenes para refigurar un sujeto sensible a partir de sus más fundamentales deseos, desde la sexualidad hasta el fervor revolucionario. Actualmente, en los bosques insurrectos del Chiapas, aquí otras imágenes de Tina Modotti. Actualmente en el Chiapas, la participación de las mujeres en el gobierno autónomo, como lo explica una parte entera del manual de la escuelita zapatista, en el cual se reemplaza la vocal por una X. El X es zapatistas para no separar lo masculino de lo femenino. Se acompaña de un trabajo directo de la imagen, como Guiomar Rovira lo relató en Mujeres de Maíz. Y asimismo, Rocío Martínez analizó desde entonces la toma de imagen de las mujeres de Chiapas por ellas mismas. Esas campesinas que llevan una vida cotidiana tan difícil han aprendido a usar de esta forma de las cámaras fotográficas y de vídeo a fin de construir un punto de vista inherente a su propia vida de lucha política. Ya en 1972, el artista mexicano Francisco Toledo, con la ayuda de Macario Matús, de Elisa Ramírez y de Víctor de la Cruz, llevó a cabo una experiencia semejante en el marco de la lucha política de los campesinos de Juchitán, en el estado de Oaxaca.
Así, la cámara se volvía una herramienta de resubjetivación en las manos al elevar los brazos de los campesinos mismos, como por otra parte lo era en el cinema nuevo brasileño o bien en las experiencias fílmicas portuguesas en los tiempos de la Revolución de los Claveles, como lo era también en Francia a través de la intensa actividad de los grupos de la vanguardia cinematográfica que fraternizaban con los obreros en lucha y los grupos de acción política. Probablemente siga siendo difícil despertar sus sueños e inventar una vida mejor, no sujeta, una vida resubjetivada. Sin embargo, producir libres imágenes para figurarse a sí mismo su memoria, su deseo, su destino, en lugar de encontrarse sometido desde el punto de vista de los amos que son también los dueños de las imágenes. Es ya un avance considerable en el ámbito mismo de la imaginación política. Es el propio ejemplo de la mujer con la cámara en México o en Oaxaca, como el de Tina Modotti, nos recuerda una condición esencial de la práctica del pensamiento, tal como la definía Walter Benjamin en 1934 dentro del contexto de la lucha contra el fascismo. Es aún más crucial ser productor de sus imágenes que ser artista en general, por ejemplo. Aunque se esté comprometido con una causa precisa. Es un completo contrasentido pensar que los vínculos de la estética y de la política pueden reducirse a una relación unívoca por establecer entre ciertos artistas y ciertas ideologías políticas, como recientemente en Francia lo reiteraba aún una recompilación de estudios llamada Artistes et Partis, Artistas y Partidos. Desde un inicio, Benjamin había protestado contra la trivialidad e incluso el peligro de esta manera de hacerlo equivalente. No es la tendencia lo que cuenta, a saber, la afiliación de una obra, ya sea una novela, una obra de teatro, un poema, una fotografía, a un partido político, sino lo que Benjamin llamaba el tenor. O, más bien, ambos deben funcionar recíproca y dialécticamente fuera de toda oposición entre contenido y forma. Escribe, la tendencia de una obra política no puede funcionar políticamente sin hacerlo de manera literaria también, lo que podría fundar una posible distinción entre tomar partido y tomar posición, como lo muestra en particular la relación con gran frecuencia malentendida que Benjamin pudo mantener con Bertolt Brecht. Lo que ante todo importa entender es que debemos construirnos como los libres productores de las imágenes que proponemos, eventualmente con los brazos alzados, pero de igual forma, además, entre las páginas de un libro de bolsillo, en el espacio público. Ahora bien, Benjamin escribe que hay que dar a esta cuestión un tratamiento dialéctico, dice.
hay que integrarlo en los contextos sociales vivos, pero también en los contextos específicos, técnicos, en los que se produce una imagen. El concepto de técnica, dice, representa el punto de unión dialéctico a partir del cual puede superarse la oposición estéril entre la forma y el contenido. ¿C'est pas trop long? La asociación de estas dos palabras, técnica y dialéctica, nos incita entonces a comprender lo siguiente que Benjamin habría elegido enunciar a partir del trabajo de Sergei Tretiakov. Producir una imagen en el espacio público implica redialectizar o resubjectivizar sus deseos con respecto a las circunstancias históricas, las que Benjamin llamaba peligros. Esto implica además redialectizar o resubjectivizar sus propias técnicas de invención formal, confrontándolas o compartiéndolas, en especial con otro. Como ocurre cuando el escritor no teme usar fotografías, tal es el caso de Alfred Döblin, Georges Bataille, etc., y cuando el fotógrafo no teme ponerse a escribir, como Man Ray, Walker Evans, etc. El trabajo mismo, dice Benjamin, citando Tretiakov, el trabajo mismo toma entonces la palabra. Una frase extraordinaria. El trabajo mismo toma la palabra. Y la aptitud literaria ya no se funda en la formación especializada, sino en la formación politécnica, dice. Y de esta manera se convierte en bien común, una politécnica que es un bien común. Así es como, continúa Benjamin, la politécnica del autor como productor permite echar abajo las barreras y superas las oposiciones que atan la producción de la inteligencia, en cuyo primer rango se encuentra la barrera entre escritura e imagen. Lo cual es una manera de decir que hay que adueñarse de las técnicas especializadas para deconstruir sus conformismos y proceder justamente con lo que Brecht llamaba su cambio de función, Umfunktionierung, del que puede reconocerse uno de sus procedimientos esenciales en el montaje de las heterogeneidades. Disculpe, es una palabra importante. Precisamente el mismo que ponían en obra Aby Warburg en su Atlas Mnemosyne, James Joyce en Ulises, Benjamin mismo en su libro de los pasajes. Aunque esto no puede hacerse sino al producir la paradoja de las heterotopías y del anacronismo, del retorno a las fuentes. De ahí el interés de Brecht por la poesía épica y los elementos más originales del teatro, que está implicada en la urgencia histórica y política más candente, aunque lo que arte parezca o no inactual para la opinión mayoritaria. Uno nunca se subleva mejor que cuando se levantan las barreras o se rebasan los límites. Y primeramente es en la materia, en el terreno fértil del tiempo, en el perpetuo non finito y
la confusión de las temporalidades que debe intentarse conseguido. Hoy parecería que el terreno fértil del tiempo no sea más que cenizas. Aquí es una fotografía de Alep. Parecería que el mundo no termina de terminar, de marchitarse, de desaparecer, y que, más que nunca, la palabra clave sea la de catástrofe. Aunque no la catástrofe como movimiento que levanta, como lo decía antaño el verbo catastrefen, trastocar, poner al revés, a revolver, la palabra griega, sino la catástrofe como puro y simple campo de ruinas, en el que todo se habría destruido y del que ya no se podría esperar nada ante la victoria absoluta de las nuevas formas del capitalismo, de las nuevas estrategias del imperialismo y de las nuevas formas del totalitarismo. En el momento que hablo ahora, los estantes de mi biblioteca en Francia no cesan de llenarse de libros escritos por las mejores inteligencias, pero que a pesar de lo pertinentes que sean, dejan pasar por encima de lo que exponen en el espacio público algo como un gran aire de síntoma depresivo, acompañado de un singular derrotismo político. Desde la famosa novela Sumisión de Michel Houellebecq, parece que una usanza estilística se haya inmiscuido en la elección en Francia de los títulos de las obras que tratan asuntos políticos. No quisiera citar aquí, entre muchos otros ejemplos posibles, más que autores que me son preciados y cuya lectura de cualquier manera me procura un sentimiento de reconocimiento, con frecuencia de fraternidad. Así, los dos libros publicados en un intervalo de 2 años por Jean-Paul Curnier, Agravación, el diálogo de Judith Butler y Athena Athanasio, Deposesión, el reciente libro de Marie-José Monzin, Confiscación, la recompilación de Etienne Balibar, Crisis y Fin, Europa, Crisis y Fin, las reflexiones de Sophie Vanish, muy buena historiadora, acerca de la balsa democrática, un título que parece volver a poner en escena el drama entre esperanza y desesperación del sobreviviente hambriento que, agitando su trapo rojo, lanza un llamado en La balsa de la medusa de Théodore Géricault. El libro de Gilbert Achcar, Síntomas mórbidos, a propósito de la recaída de la sublevación árabe, o aún el último ensayo de Laurent de Sutter, La era de la anestesia, que comienza con estas palabras: hemos entrado en una época perdida. Si fuera necesario buscar un título más técnico, más tónico, más tónico que, por ejemplo, el de revolución, los encontraremos de manera muy extraña, hay de decirlo, en la pluma de nuestro nuevo presidente de la República, elegido por haberse declarado ni de derecha ni de izquierda. Como si
Hoy, una parte del pensamiento emancipador se dejará llevar por algo semejante a una melancolía ante la catástrofe en curso, como si el pensamiento político hubiera tornado o retornado un resabio de ceniza, como si este pensamiento abandonara poco a poco el terreno de la gaya ciencia y de esta embriaguez que tanto admiro Walter Benjamin en la política poética de los surrealistas a finales de los años 1920. Como si por último debiéramos abandonarnos a una versión opuesta, así pues simplemente rival, simétrica y quizás mimética de manera inconsciente del declinismo revanchista e identitario que reina un poco por todas partes en innumerables discursos reaccionarios. Cuando Enzo Traverso publicó su bello libro Melancolía de la izquierda, rendía homenaje de forma explícita a Daniel Ben Said, antiguo dirigente de la Liga Comunista Revolucionaria, que se convirtió en un transmisor de cierta radicalidad alegremente melancólica, que habrá marcado sus escritos desde el inicio de los años 1990. Por un lado, el duelo de cierta época de la práctica y del pensamiento militantes, que se afirma en el libro de Traverso. Por otro, una esperanza que impedía toda nostalgia y buscaba una y otra vez las vías de lo posible, el paso que se sugiere en el subtítulo del libro de Traverso, la fuerza de una tradición oculta. Nos equivocamos si solo buscamos un paso en la extensión. Hay que buscarlo en la profundidad, en el espesor de las cosas, en las memorias de los devenires. Es entonces directamente en la tierra fértil de los tiempos sedimentados que también debemos encontrar un paso. Necesitamos además cavar para conseguirlo y no dudemos en atravesar las cloacas. Habría que trabajar para revolver el tiempo o los tiempos, como el labrador revuelve la tierra o el arqueólogo, a fin de sembrar futuro en ella. Gesto técnico que justamente antaño denotaba el verbo catastrefen. Se ha especulado, acaso de manera exagerada, acerca de la melancolía benjaminiana, al hiperbolizarla, situándola del lado de puras y simples desapariciones del aura, desaparición de la experiencia, etc. Cuando más bien hablaba Benjamín de caídas, traspiés, declives, todo lo que además indica la preposición kata en griego. Quizás el horizonte suicidario del destino de Benjamin ha orientado la interpretación de su pensamiento del lado de la Vernichtung, de la extinción o de las ruinas integrales y sin restos. No obstante, su lección epistémica, ética y política es mucho más fecunda en realidad. Puesto que como Freud y como Warburg
o como cualquier arqueólogo. Benjamin sabía bien que existe siempre vivas un resto, al menos en alguna parte, aunque esté enterrado o reprimido. Vano resulta aspirar a hacer tabla rasa cuando reina la catástrofe y la ceniza. Más importante es inventar nuevos artes de acomodar los restos para extraer de ellos mil cosas inesperadas, nuevas, impuras. La historia no produce tablas rasas más que del punto de vista de los vencedores. Sí, empero, sabemos mirar las destrucciones en la historia, observamos que dejan siempre vestigios, huellas, ya sean materiales o espirituales. ¿Acaso caminamos en un paisaje de cenizas y por ahora nos sentimos incapaces de reconstruir algo a partir de este no haber nada desesperante? Pues bien, comencemos a cavar aquí mismo donde estamos. Cavemos en la ceniza. Cavemos en la ceniza. En esto también reside la gran lección de Walter Benjamin. Si bien hablaba de ruinas, e incluso de ruinas amontonadas sobre otras ruinas, quería decir justamente que hay que cavar en el terreno fértil de los tiempos para traer algo vivo o más bien sobreviviente. Recordemos que Hannah Arendt, en su magnífico elogio de Benjamin, lo comparaba con un pescador de coral y de perlas, que se sumerge en el fondo del mar. Introducía aquí la imagen mediante el pasaje de Shakespeare en La Tempestad. Yace su padre, tu padre, hondo en el mar, y de sus huesos se hace corral. A las genealogías supuestamente muertas les hace falta entonces pescadores de las grandes profundidades para transformarla en tesoro, llevar las perlas, el coral, a la superficie y hacerlas brillar para el futuro. Hablar de tesoro perdido no quiere decir que el tesoro no existe. Más bien es afirmar que todavía no se lo ha encontrado, tal vez porque se ha comenzado por no querer reconocer la herencia que trae consigo. Por ello, al contrario, Benjamin podía ver en el ejercicio proustiano de la reminiscencia una operación subversiva y saludable del despertar a los sueños, una operación para sumergirse o cavar en la psique. Así pues, no es de sorprender que haya hablado de la remembranza a través de la operación arqueológica de la excavación. Así pues, no hay que separar el gesto de sublevar en la psique del que sublevar en la materia. Excavar de la psique, excavar en la materia. Ambos funcionan en conjunto como medium de la historia, y sus capas, como la llama Benjamin, no serán sino imágenes que han vuelto a la superficie, es decir, que se han reunido y pensado en la lengua. ¿Cuánto? 10, ok. Cavar en la psique, cavar en la materia, de cualquier forma será cavar en la lengua. Fue lo que Arendt reconoció con tanta justeza en Benjamin, y de lo que debemos tomar la lección hoy, al notar
que su pensamiento no se asentaba nunca como un sistema filosófico o político estándar, sino que se desplegaba bajo la especie, dice Arendt sobre Benjamin, de un pensar poético. Cruel es la historia. Parecería que incluso los corales se descomponen hoy debido a la contaminación de los océanos. Pero si caminamos en un paisaje de desperdicios o de cenizas, entonces, lo repito, hay que cavar en la ceniza para traer a la superficie, soplando por encima delicada y tiernamente, los pequeños fragmentos de brasa que la catástrofe habrá olvidado apagar por completo. Esto se llama una búsqueda del tiempo perdido y no estrictamente una búsqueda del tiempo pasado. Esto se llama convocar la imaginación como se sopla sobre algunas simples brasas para devolver a los tiempos presentes, a los gestos, a las formas, a las lenguas, su fundamental deseo de desobedecer. Habría, desde luego, 1001 formas, entradas posibles, 1001 vetas por cavar en la ceniza, cada una con su recorrido, sus clavos, sus oscuros y por ende su propio estilo de exploración o de descubrimiento. Hay 1001 maneras de revolver el reino de la ceniza. Los fragmentos de brasa, fuegos en espera, son más numerosos de lo que el espectáculo en grisalla del paisaje de nuestro alrededor sugería a primera vista. Al reflexionar acerca de la sublevación por esta exposición con Martha Gilly, he dado, por ejemplo, una importancia particular, tal vez sorprendente, a Henri Michaud, un poeta que en efecto normalmente no se le entiende como una voz política. Ha sido en el infinito turbulento que habré encontrado una de las descripciones más bellas de un levantamiento que me haya sido posible leer. Una confianza de niño, una confianza que va hacia adelante, esperante, que nos levanta, etcétera, etcétera. Es en una vía para la insubordinación que la propensión fundamental de desear desobedecer se habrá expresado en Henri Michaud con la mayor claridad. Es en frente a los cerrojos que un desfenetrado levanta el vuelo y en donde será cuestión de movimientos de descuartizamiento y de exasperación interior, de explosión, de rechazo, de estiramiento en todos los sentidos, etcétera, etcétera. Todas estas maneras de poner en movimiento que pueden dar cuenta de la especialidad de la motricidad inherentes a lo que nos levanta. Y es en miserable milagro que se habrá sugerido la idea de una abertura que sería una agrupación, una agitación en lo posible. El imaginario de Michaud, como se dice de ordinario, seguramente no es político en el sentido estricto de la palabra. Sin embargo, toda su obra no hace sino desplegar este estilo, un estilo insurreccional festivo,
que es la marca misma de una política de la imaginación, y que entre risa y angustia, ira y ternura, nos levanta cuando los leemos. Miserable milagro. Se trata de levantamiento de toda una psique, de todo un cuerpo, y con él de una multitud de estados pasajeros, de perpetuas metamorfosis y de algunos medium materiales. La tinta, en primer lugar. Todo esto se desencadena a escala de simples hojas de papel. Es muy poco y es enorme a la vez, porque cuando la norma interior estalla, todas las normas exteriores, en especial las sociales, se encuentran amenazadas. Miserable milagro hace salir lengua e imagen fuera de ellas mismas. Pero ¿desde dónde entonces? Desde un cierto uso, un cierto gesto, ritmo, técnica, fiesta, manifestación de la tinta china. Esta sustancia, ¿sabe?, que se vuelve fluida. Y la tinta china se vuelve fluida a partir de combustión, fabricación de ceniza y de negro de humo. ¿No será acaso de esta manera que Michaud nos muestra cómo se crea fuerza cavando en la ceniza? A releer y volver a ver emergencias, resurgencias. Desde la perspectiva de la sublevación, entendemos de manera muy rápida la evidencia que las emergencias también son resurgencias, a saber que el deseo se instaura cosas inauditas y estallidos imprevistos que se dirigen hacia el futuro, no va nunca, como Freud bien lo había observado, sin la memoria que hace resurgir las perlas, el coral o las brasas a la superficie. Las imágenes en tinta negra que constelan emergencias, resurgencias, son a la vez sublevaciones y retornos. Así, en las mismas páginas, Michaud puede hablar a la vez de su ira, negro de descontento, negro sin miramientos, negro sin compromiso, negro que va con el humor iracundo. Y de un movimiento general que consiste en apartar tanto los límites de nuestro espacio ortogado como de nuestro tiempo impartido. Esta ira no es por lo tanto impotente, no se consume en el lugar. Cito, apartar de igual forma, liberarse, romper las cadenas, recuperar su libertad, levantar el vuelo, movimiento con desobediencia. Gracias. Gracias. Antes de cederles la palabra al público, imagino que todos o varios de ustedes quisieran hacer algunos comentarios y quizá para poder iniciar la discusión a mí me interesaría resaltar 3 momentos importantes de lo que Georges Didier Huberman nos acaba de presentar y justo empiezo por el final de la conferencia, por una cita de Henri Michaud en la que dices... Cito, una confianza de niño, una confianza que va hacia adelante, esperante que nos levanta. Escribes con la que se abre una vía para la insubordinación
y en la que la propensión fundamental de desear desobedecer se habrá expresado con la mayor claridad. Sin embargo, apuntas, carece de imaginación política, de imaginario político. Entonces yo lanzo quizás sobre ese tema unas preguntas. ¿Cómo desplegar ahí desde el lugar de lo apolítico la posibilidad de un yo político, pensando la sublevación? Pero también sabemos que en la exposición Sublevaciones das cuenta que el sublevarse no es el momento de la acción política, sino la del gesto del levantamiento, quizá de la palabra dispuesta a desobedecer, pero no aún la acción política. Pensar entonces la palabra poética como un principio de acción política. ¿A quién le corresponde esa palabra, ese gesto? ¿Cuál sería ahí el límite o el vaciamiento que se abre entre el gesto poético y la acción política, desde donde se puede resubjetivar un yo? Eso sí, vamos por partes, ¿te parece? Okay. Son enormes preguntas. Disculpe que hablo en francés, ¿eh? ¿Es posible? Sí. Alors, el yo político, cela se refiere a... El yo político se refiere a una palabra que pronuncié varias veces durante esa ponencia, pero sin explicarlo. Hablé de resubjetivización, una palabra muy difícil de pronunciar, pero se trata de una palabra fundamental en el vocabulario que podemos usar para entender esos elementos. La palabra resubjetivación proviene a la vez de Georges Bataille y de Michel Foucault. Muy claramente proviene de Michel Foucault, por supuesto. Agregaría otro autor muy importante, ya que dije que existe una poética de las sublevaciones. Puede parecer una propuesta escandalosa, pero la poética es el arte de hacer, es lo que quiere decir. Arte de hacer es la expresión usada por el gran historiador Michel de Certeau, quien era historiador y psicoanalista a la vez, que demuestra que no se puede empezar, ninguna política se puede empezar sin reconsiderar a su propio yo, su posición de sujeto, su deseo, su propia memoria, etc. ¿Cuál es la obra de alguien como Henri Michaud? Los artes de hacer, como los mencionaba Michel de Certeau, eran cosas que había leído durante mayo 68. Estaba totalmente afuera de lo que nosotros en un marco como este aquí es el arte. Es algo mucho más amplio, mucho más, tal vez, es algo que no necesita artistas. Es un arte que no necesita artistas. Y eso es algo muy importante, ya que Benjamin lo había detectado muy bien en los surrealistas. Benjamin decía que la facultad la más política de un artista surrealista es de saber suspender en un momento dado su propio estatus de artista. Me parece realmente extraordinario haberlo dicho en 1934. Entonces, es algo que significa... Bueno, no contesta a tu pregunta acerca de la acción política. La acción política se ubica en la perspectiva de todo lo que yo llamo los gestos y la resubjetivación. No estoy todavía lo suficiente viejo. A pesar de ser viejo, no soy lo suficiente viejo para entender lo que podría decir acerca de una acción política. Yo puedo hablar únicamente de gesto político. Entonces, quizá ahí estaría el punto siguiente que quisiera remarcar para ir abriendo la discusión. Recuperas igual desde Henri Michaud un carácter un tanto de vaciamiento de la imagen. El momento en el que hablas de la tinta negra, de la tinta y ese humo necesario como para borrar la imagen. ¿Qué pasa entonces ahí cuando toda imagen es superficie de visibilidad y legibilidad? ¿Qué pasa cuando la tinta invade
la imagen, cómo cubre, envahit. Ajá. Lo negro de la imagen o bien su negativo podría de alguna manera reinstaurar un lugar para la mirada. Aquí más bien la pregunta se centraría cómo posicionar la mirada frente a la imagen. En fait, Le regard face à l'image. Las dos últimas imágenes que enseñé, una podría ser bastante desesperante, mientras que la otra es totalmente liberadora. Eso usando el mismo medio. Es interesante pensar que la tinta china, que es un medio tan dinámico en la pintura china o inclusive usada por Michaud, pues se trata de un material fabricado con ceniza. Me conmueve mucho pensar que se puede colocar cenizas de manera fluida y en movimiento. ¿Cuál era tu pregunta, perdón? Lo negro, lo catastrófico que pudiera ser una o lo liberador de esta, Voilà. ¿cómo pensar ahí una mirada? Alors, je continue mon idée. Entonces, sigo con mi idea con respecto a tu pregunta, es que si tapamos todo con cenizas o con tinta china, lo que obtenemos es una suerte de imagen ojo. Una imagen ojo que no deja escapar. Entonces es la puesta en ritmo de este material de luto, este material que es la ceniza, es dar ritmo a la ceniza y lo que se obtiene es la esperanza, el deseo y la alegría, porque Henri Michaud es el autor el más divertido del mundo, es un autor muy alegre. Esta es una lección ética y no solamente estética. La lección ética ahí es poner en movimiento al luto, poner al luto en movimiento. Conocemos la catástrofe al nivel habitual y que hay que catastrofizar el catástrofe. Pensar y un poco en concreto en nuestro contexto y en nuestra realidad. La ceniza como posibilidad de remontar el tiempo histórico. Y ahí si pensamos, tú haces como Benjamin pensaba en la ruina y el cúmulo de ruinas y tú estás aquí planteando un cúmulo de cenizas. ¿Cómo hacer revuelo de la historia a partir de las cenizas? ¿Hay una diferencia entre la ruina y la ceniza? ¿Podríamos como pensar algún punto diferencial? Y te lo digo concretamente, que la ceniza es mucho más catastrófica quizá y que remontar el tiempo desde una perspectiva ética cuando lo que hay son cenizas, y lo digo concretamente pensando en México y en las desapariciones forzadas, y lo que se encuentra es la ceniza. ¿Cómo pensar desde la ceniza? Y claro, tenemos el imaginario de la Shoah, no es, lo hemos platicado en algunos momentos, lo hemos visto. Derrida dice, il y a la cendre. ¿Qué quiere decir ese hay ceniza y cómo desde ahí remontar el tiempo histórico? ¿Qué pregunta? Yo no creo que las cenizas o las ruinas sean conceptos. Entonces, no es muy útil quererlas distinguir. Son imágenes de pensamiento, para usar la expresión de Walter Benjamin. Es evidente que cuando la aviación estadounidense destruye la ciudad de Dresden en Alemania, ruinas y cenizas son lo mismo, están mezcladas. Voy a tomar otro ejemplo. Pienso en Sebald, la conferencia de Sebald sobre la historia como destrucción. La destrucción como historia natural. Creo que ya contesté a tu pregunta cuando dije que lo que necesitamos es cavar en las cenizas. Si cavamos en las cenizas, encontraremos otra cosa que cenizas. En algún momento terminaremos encontrando algo más. Contemplar la arqueología, es decir, el estudio de los archivos, todo nuestro trabajo intelectual, de ir en bibliotecas, etcétera. Todo ese trabajo consiste en cavar entre las cenizas que nos rodean para encontrar pedacitos de coral rojo. Sí, hay que enfocarse en el rojo.
momento quizá abrir la discusión al público. No sé si alguien tenga alguna pregunta que hacer o un comentario. ¿Nos pueden ayudar con un micrófono, por favor? Bueno, es que él la levantó primero, no sé. Después. ¿Aló? ¿Aló? Acá estoy. Ya, 5 minutos. 10 minutos. Aquí. ¿Dónde? Ya, acá estoy. Lisa, tú tienes que ayudarme porque como mi español es muy rápido. ¿Tienes el aparato? No, no, no. Ok. La pregunta por la ceniza me da la impresión también, desde el punto de vista del historiador, del trabajo del historiador, funciona como la fotografía de los Sonderkommandos en el campo de concentración, en el trabajo hermoso de George sobre las imágenes pese a todo, ¿no? Porque la ceniza se nos impone a nosotros como un lugar, ¿cierto?, que todavía hay que seguir interrogando y no frente al cual hay que dar vuelta la cara, porque constituye nuestra facticidad, sobre la cual tenemos que seguir trabajando y dándole sentido. Mi pregunta tiene que ver con la relación entre poética y montaje. Y estoy pensando precisamente en la crítica que hace Rancière al reparto de lo sensible de una exposición como esta, donde para Rancière lo que está en juego todavía es algo así como una especie de intencionalidad artística que recorta la muestra de fotografía y donde la irrupción más bien pertenece al campo de lo estético separado del campo de lo social o de lo popular. Cuando a mí me parece que la presentación que haces tú desde el punto de vista de la imagen muestra que la imagen no necesariamente artística, que la imagen ya en sí mismo es sublevante, disruptiva en la medida en que contamina o corrompe los límites entre el arte de vanguardia, ¿cierto?, y lo que serían las manifestaciones de la imaginación social. De tal forma que ahí hay dos formas de pensar el montaje. Una que es todavía del punto de vista de una cierta intencionalidad, ¿cierto? Y por tanto, de una cierta forma vanguardista de pensar la relación entre imaginación e historia, y la otra que tiene que ver con la sustracción de esa intencionalidad, en una forma, digámoslo así, un poco más anárquica, ¿no? Entonces, me parece interesante esa figura, la relación entre poética, ¿cierto?, y montaje. C'est vrai que tu parles très vite. Es cierto que hablas muy rápido, pero creo haber entendido. Expresaste con mucha claridad, y te lo agradezco, una suerte de movimiento simétrico. Entonces, en ese movimiento simétrico, por supuesto que encuentro Rancière, ya que Rancière para mí es uno de los más importantes filósofos en esas cuestiones. Aprendí muchísimo de él y me la paso dialogando con él, a pesar de que esa simetría presupone que partimos de dos puntos totalmente opuestos. Rancière partió de una posición filosófica estándar, llamó a una posición estándar, una posición que intenta decir cosas muy generales sobre la época, sobre la evolución de la historia, sobre en qué consiste la política, etc. Es un trabajo sobre los conceptos, un trabajo muy útil, pero que entonces coloqué a Rancière ahí, entonces que parte de una exigencia conceptual y que en un momento dado se encuentra con una película de Bellatar o de alguien más. Se trata de una posición bastante común. Me dirás si estás de acuerdo conmigo. En cuanto a los usos filosóficos franceses, se trata de una formación filosófica fundamental que en un momento dado dice, ok, vamos a necesitar hablar de estética, entonces vamos al jeu de paume y vamos a hablar de temas estéticos. Yo partí del punto realmente opuesto, ya que partí de una interrogación de las imágenes y que se dirige hacia una filosofía. Entonces, eso quiere decir dos cosas. En primer lugar, que hay un punto de encuentro. Y en segundo lugar, que también tenemos diferencias, desacuerdos, entre otras cosas, acerca del tema de la sensibilidad. Diría que Rancière me enseñó lo que es
compartir, pero él no sé quién me enseña en qué consiste la sensibilidad. Es más Merleau-Ponty o ciertos escritos de artistas o una obra en la cual me enseña eso. Entonces, Rancière no le gusta mucho cuando hay algo que aparece del lado irracional. Rancière es totalmente brechtiano, por así decirlo, comparado con alguien que sería un poco más, Brecht decía de Benjamin, es un genio, pero también tiene un lado místico que no entendía mucho, pero Rancière es lo mismo. En cuanto hay algo así un poco irracional, él desconfía porque es un intelectual racional. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Socorro Gutiérrez. Soy la doctora Socorro Gutiérrez de la Seiyan University en Hangzhou, China. Es un placer estar aquí y escucharte. Me impresiona, por un lado, que siendo un congreso donde la imagen es importante, casi no mires, que no dirijas tu mirada. Miras mucho hacia abajo, no hacia lo que está enfrente. Entonces, mírame. Hay tres cosas importantes, que es sobre la evidencia de la emergencia. Para mí es muy, muy importante porque hace 18 meses, si no es cierto, ojalá fueran 18 meses, 18 años que no vengo a México. Y veo muchísimas cosas, que no es el tema, pero para mí hay tres partes importantes que me gustaría que pudieras hablar. Uno es la evidencia de la emergencia, la política de la imaginación y el levantamiento de la psique. De la psique. Bueno, voy a responder sobre todo a la primera pregunta. ¿Tú hablas alemán? Natürlich. ¿Hablas griego? ¿Hablas turco? Bueno, no hablas turco. Ok. Imaginemos que vas a Turquía y decides para ser cortés con el público, hablar en turco, aunque no hables turco. Entonces le pides a un turco que traduzca tu conferencia y entonces la tienes que leer. Yo estoy así, viendo hacia abajo, porque me cuesta trabajo pronunciar esas palabras. Me disculpo. Viste ese defecto. Por supuesto, a mí me gustaría hablar mirando a la gente, aunque el sistema de la luz hace un sistema que me impide realmente ver los rostros, porque son luces como de espectáculo. Entonces, todo esto tiene que ver con mi deseo de hablar en español, incluso si pronuncié palabras que yo no estaba entendiendo del todo, ¿me entiendes? Entonces, pues claro, eso es terrible, lo siento muchísimo. Te agradezco muchísimo que nos hayas hablado en español. Realmente yo sí lo aprecié muchísimo, ¿no? A pesar de que puedo comprender francés. Lo que creo que yo he estado siguiendo este proyecto tuyo de investigación y escuché el podcast de Barcelona, donde de la exposición, donde creo que a lo mejor valdría la pena que nos comentaras cómo la terminaste, porque tal vez podríamos comprender más tu propuesta. Tú citas a Walter Benjamin diciendo
que habría que construir el gesto de la esperanza, ¿no? Recuperando el pasado para lanzarnos al futuro y no quedarnos en un presente de goce, ¿no? Entonces yo creo que eso nos saca un poco de este tema, bueno, de caer un poco en la racionalidad de la técnica, ¿no? Sino es cómo recuperar México, ¿no? Los restos de su pasado, ¿no? Y tratar de lanzarlos al futuro con una nueva interpretación. También hablabas de que la esperanza es un sentimiento muy, muy frágil, muy frágil. Y bueno, y hablaste también de Spinoza. Creo que es muy importante también para salirnos de la discusión de la política, ¿no? Cuando tú en aquella conferencia hablas de que la sublevación no es precisamente frente al poder, sino cómo le damos la vuelta para irnos espinocianamente, ¿no? A la potencia y al deseo, ¿no? Del futuro, cosa que es importante para nuestro país, ¿no? Gracias. Espero que haya entendido su pregunta. Escuché efectivamente este asunto de que la esperanza es frágil. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dijo. La esperanza es frágil y cuando digo esto me refiero justamente al comentario de Benjamin sobre la iconografía de la esperanza. Él comenta más bien los relieves del baptisterio de los Flandes, pero bueno, la esperanza es algo femenino. La esperanza tiene alas y puede, por lo tanto, volar. Perdón, estaba hablando de Giotto. Tiene alas y, sin embargo, no logra atrapar lo que desea. Aquí es la corona del mártir, pero lo que quiere atrapar, pero bueno, no importa. La esperanza no logra atrapar lo que desea. Y Walter Benjamin dice, no hay nada más cierto que esto. Y claro, hay que poner este comentario en relación con el comentario de Angelus Novus de Paul Klee, porque Angelus Novus es exactamente el mismo tipo de personaje. Es un personaje con alas que no sabe a dónde va, de alguna manera. Y entonces la fragilidad de la esperanza, y en esto estamos de acuerdo, sobre todo porque, y voy a agregar aquí otro elemento que es muy importante, porque Benjamin lo toma de Goethe y sobre todo de Kafka, es esta idea, claro, es tal vez una idea muy europea o muy vinculada con la Segunda Guerra Mundial. Esta idea es la siguiente: hay esperanza, pero no para nosotros. Esa es una idea terrible, es terrible decir eso, pero eso quiere decir que hay que tener hijos. Es decir, hay esperanza, pero no para nosotros. Es decir, hay esperanza para ustedes, para los otros, para los del futuro. Esa es una idea típicamente kafkiana. Trato de recordar el segundo elemento de su pregunta. Ah, sí, Spinoza, gracias. Muchas gracias. Bueno, todo esto se conecta muy bien. Su pregunta es muy buena porque esto se conecta muy bien con esa idea. La esperanza es frágil. Muy bien, ok. Pero, bueno, la esperanza eventualmente, el concepto mismo de la esperanza no tiene el poder de obtener lo que espera. Si la esperanza pudiera alcanzar la corona, pues ya no tendría que esperar nada, su deseo estaría colmado. Entonces, la esperanza no tiene el poder de finalizar
Pero, y esa es la diferencia entre poder y potencia, y es que tiene la potencia de ir hacia algo. Entonces, todo lo que he estado diciendo sobre el sublevamiento tiene que ver con la potencia y no con el poder. Y eso es lo que distingue la sublevación de la revolución. La revolución quiere tomar el poder, pero la esperanza es esta figura femenina que vuela, pero que nunca termina con su deseo. Una pregunta más. Vous avez l'air consterné là. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Dónde? Acá. ¿Dónde? Acá. Sí, realmente hace mucho tiempo tengo un gran anhelo de escucharle su reflexión sobre el duelo en la manera en que lo ha planteado Freud. Es un gran anhelo porque he leído mucho de sus reflexiones sobre el duelo, la pérdida, más desde Fedida, con algunas menciones a Freud. Y desde lo que hemos vivido en México, pero también, bueno, con toda la historia latinoamericana de la pérdida irreparable, cuando hemos pensado la posibilidad del duelo desde Freud como un trabajo, es difícil poderlo adaptar a nuestras circunstancias, ¿no? Tal vez un poco la manera en que Alusho ha hablado del duelo como perder a alguien perdiendo un pedazo de sí. Puede servirnos más para entender esta situación de pérdida que a veces no pasa incluso por una pérdida de muerte, ¿no? Sino las desapariciones forzadas, por ejemplo. Bueno, aprovecho esta oportunidad única para escuchar un poco de lo que pudiera comentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Je veux juste dire que... Nada más quiero decir que la reflexión sobre el duelo y en particular sobre la lamentación, de manera paradójica, es el punto de partida de mi reflexión sobre el levantamiento, porque de hecho en el duelo y en los rituales del duelo y en las circunstancias políticas del duelo están todos los elementos de la energía, de la supervivencia, del deseo. Es decir, y eso es lo que me interesa, es decir, cómo cuando uno perdió algo, cómo tenemos una energía de esperanza. Por ejemplo, le voy a dar nada más un ejemplo significativo, y es que hay un gran libro, el primero de Ernst Bloch, El espíritu de la utopía, que ha sido muy comentado por Benjamin y Sholem, que han discutido mucho este libro extraordinario, que es una herencia de este tiempo. Es un libro, me parece, de 1920, y ahí Ernst Bloch escribe un libro sobre la esperanza y la utopía. En el momento mismo en el que, desde el punto de vista político, los espartaquistas fracasaron, él formaba parte de los espartaquistas, y en el que, desde un punto de vista personal, su mujer estaba muriendo. Y él escribe un libro sobre la esperanza. Bueno, esa es una lección, ¿no? Creo que cerramos esta mesa. Vamos a tener una pausa nada más antes de salir. Les quiero comentar a todo el público que la exposición Sublevaciones está abierta para que la puedan visitar en algún momento del día. Y también quería decirles que estos eventos el MUAC los hace gratuitamente y que agradeceríamos si a la salida pudieran dar una cooperación. Hay una cajita, va a ser muy agradecido por parte de la institución. Y bueno, les doy una vez más la más cordial bienvenida y regresamos en 10 minutos.